Bien, la semana pasada arrancamos con la geografía de la Navidad. Y para los que estuvieron, conocemos algo más de la ciudad origen del viaje de José, María y Jesús, ¿verdad? La ciudad de Nazaret. Y vimos fotos, aprendimos del trasfondo, de la historia del pueblo, que no siempre era algo grande, sino que en los días de Jesús muy posiblemente no tenía ni 200 habitantes. Pequeñísimo era. Yo no sé ni lo que hay ahí. A ver. Entonces, desde Nazaret fueron. Entonces, vamos a ver. Creo que... Sí, vamos a ver este versículo y os voy a decir lo curioso de este versículo en Lucas. ¿Vale? Lucas 2:4. Vamos a leerlo, bueno, lo leo yo y os voy a decir algo que es muy curioso de este versículo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, lo que vimos la semana pasada, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Lucas 2:4. ¿Qué tiene de peculiar este versículo Sí, ¿qué tiene de especial? Es muy curioso. Es el único versículo en toda la Biblia que nos habla del viaje. ¿Vale? ¿Cuánta tradición no hay sobre el viaje de José, María y Jesús, verdad? Por ejemplo, ¿cómo llegaron a Belén? ¿Cómo fueron? A ver, ¿cómo fueron? ¿Cuántos habéis visto a María sobre un burro? Mira, la misma foto que yo puse. Ahí donde está, está sobre un burro. ¿Sabéis que absolutamente nada se dice de un burro en la Biblia? Absolutamente nada del burro. Se van sumando cosas que llegamos a creer que son la Biblia, ¿no? Y no lo son. Ahora, estuve haciendo un poquito de investigación y honestamente piensan que ella seguramente no iría en burro. Piensa ella que iría caminando. Era joven, era fuerte, estaba a punto de dar a luz, pero normalmente el burro no es necesariamente más cómodo y además son tercos y difíciles de usar. Para bultos sí, pero entonces no sé, pero honestamente no se sabe. Otro tema que hay es, tengo que apuntar para allá, para que funcione el cacharrito este. Otra cosa que no se sabe es cómo llegaron a Belén. ¿Dónde fueron? ¿Por dónde fue el viaje? Ya leímos el versículo. ¿Qué dice el versículo? José subió de Nazaret a Belén. Punto. Entonces, yo consulté con algún amigo y también consulté con Google. Ese es Google. Mi amigo Google, doctor Google. Le pregunté, ¿cómo se va desde Nazaret hasta Belén? Y mira lo que me dio. Me dio 2 opciones. Y curiosamente, en los días de Cristo habían 3 opciones. Más o menos, 3 opciones. Había ir desde Nazaret directamente a Jerusalén y Belén. Pero ese no se hacía porque pasaba ¿por dónde? Por Samaria. Y los judíos no pasaban por Samaria a no ser que fuese absolutamente necesario. Así que no es probable. Luego, Google nos da como primera opción un viaje de Nazaret, cruza el valle y va hacia la costa. Esto es el Mediterráneo, no es el cielo. El Mediterráneo y se va por un camino hasta Jerusalén y luego en Belén.
Esa es la segunda opción y era una opción en aquel entonces también. Los caminos normalmente no se cambian. El camino de San Adrián, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Ni saben. Eso lleva ahí, muy posiblemente dicen, desde la era romana. Entonces, los caminos se van construyendo encima el uno del otro. Ahora, hoy en día, con las autopistas y tal, sí que hay cosas, hay nuevos, pero el original, la Nacional 1, pasaría por donde siempre ha pasado el camino, ¿no? Entonces, una opción era y la tercera opción era de Nazaret, bajar de Nazaret, del monte ese, del precipicio, ir hacia el Jordán, bajar el Jordán hasta Jericó, en Jericó subir a Jerusalén y luego ir a Belén. Bien, mi amigo Bill, un amigo mío que ha estado mucho ahí, él se inclina hacia este camino. La mayoría de las personas que verás la mayoría de los creyentes, según he visto yo, piensan que iba por este camino, que era muy normal ir por ahí. Quizás esta última subida muy fuerte, igual decía él, pues igual era demasiado fuerte para él, no sabemos. El caso es que no sabemos por dónde fue. Pero lo que vamos a hacer hoy, sí que tenemos que hacer algo, tenemos que por lo menos decidir algo. Entonces, lo que yo voy a hacer en la primera parte del mensaje es instructivo. Y alguno me ha dicho ya que le encanta ver las cosas como son, porque no tenemos ni idea de cómo son las cosas allí, cómo son. Entonces, lo que voy a hacer al principio es mostraros un montón de fotos de ese lugar y vamos a coger el camino, digamos, tradicional desde Nazaret, bajando al Jordán. Esto es el Jordán, esto es el mar de Galilea y este es el mar muerto. Y vamos a coger esta trayectoria y vamos a ir aquí a Jericó, vamos a subir hasta Jerusalén y de Jerusalén vamos a ir a Belén, ¿de acuerdo? Es el viaje que vamos a hacer en fotos. Fotos modernas, evidentemente, porque nadie estuvo ahí sacando cuando estaban José y María. Entonces, vamos a empezar desde Nazaret. ¿Os acordáis del precipicio donde le querían echar a Jesús? ¿Verdad? Que no le consiguieron echar, porque o se hizo invisible, o por alguna razón la gente tuvo miedo de tocarlo. Este es el precipicio, ¿bien? Y Nazaret está aquí en la pared, y este es el valle famoso tiene varios nombres. Jezreel, Esdraelón o Armagedón. Ese sí os suena, ¿verdad? Los tres son nombres del mismo valle. Es un valle de importancia absoluta geopolíticamente en todo el pasado y también en el futuro. Y la última gran batalla contra el Hijo de Dios, la batalla literal de los ejércitos de la tierra contra el Hijo de Dios, se va a librar ahí. ¿Vale? Increíble, pero es ahí. Es un valle enorme. Entonces, vamos a ir de viaje. Vamos a bajar del precipicio. Bueno, primero vamos a hacer, creo que hay alguna otra foto. Este es el mismo sitio, mirando el valle, ¿vale? Ya veis que es muy grande el valle. ¡Hombre! Gracias, Iberdrola. A ver si no nos estropean cosas mientras. Parece que están intentando hacer algo. Sí, igual sí, pero no me apagues aquí nada, porque como se tenga que resetear. ¿Vale? Se fue algo. ¿Qué pasó ahí? Philips, mira, me está llegando la mía. Sí, apaga si puedes. Vale. A ver si me vuelve. Si no, nuestro viaje se queda corto. ¿Ya? Mira. Vale, gracias. Bueno, a ver qué pasa. Esto ha sido una mañana de sorpresas. Bien, entonces. Bien, aquí tenemos el valle, ¿vale? El valle enorme de Jezreel. Entonces, ellos tendrían que bajar al valle y empezar a caminar mirando el valle así. Si iban a la derecha, iban al mar del Mediterráneo. El camino que me dijo Google, el azul, iría por la derecha. Pero ellos, si toman donde yo pienso que igual tomaron, sería la normal, que sería la izquierda, y sería bajar al valle y ir hacia eso de ahí. Esas montañas vamos a ir ahora mismo, en otra foto. Bien, entonces, vamos a ir ahora, han bajado de Nazaret al valle de Esdraelón, que es todo esto,
y vamos a ver un sitio que se llama Gilboa, un monte que se llama Gilboa. Ahí está. Este es el valle, pero desde el otro lado. El monte Gilboa es interesante por varios motivos, pero quizás para resaltar ahora, si conoce la historia de Saúl y sus 3 hijos murieron en una batalla. Esa batalla fue en el monte Gilboa, ¿vale? Que José y María lo verían a la derecha al ir por su camino por este valle. Podéis ver que es muy fértil, y esta zona es muy fértil, ¿bien? Hay muchísima agricultura. Entonces, en Gilboa mataron a Saúl, sitio muy famoso para los judíos, y a poquitos kilómetros, hoy en día, hay una ciudad o un tel que se está descubriendo, es un yacimiento arqueológico, creo que se dice así, ¿no? Lo están descubriendo y se llama Bet-San. Bet-San es el lugar donde los filisteos cogieron a los cuerpos de Saúl y sus hijos y los colgaron en un muro a la entrada de la ciudad, celebrando que habían matado al rey de Israel, ¿vale? Entonces, eso es Bet-San, un poquito más abajo, antes de llegar al Jordán. Y aquí tenemos una foto de todas las ruinas, bueno, que han excavado, porque eso estaba todo bajo tierra, lo han ido sacando, y podéis ver aquí unas columnas, ¿no? En esas columnas, según entiendo yo, era la calle principal, la entrada principal a la ciudad antigua, ¿vale? Eso iba decorado, eso era todo mármol, era una preciosidad de ciudad y de entrada. Y es ahí donde colgaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Y José y María pasaron justo al lado, cerquísima de ahí pasarían. Ahora, vamos a ver un poquito más cerca, podéis ver ahí la entrada a la ciudad y el muro. No sé a qué lado iría el muro, solo quedan las columnas, pero ahora vamos a ir desde donde se saca la foto. La foto se saca desde un monte. Bueno, no, se va a ver ahora. Ahora ahí se ve, ¿ves las columnas? Y las fotos anteriores se sacaron de ahí arriba. Este monte, hay muchísimos de estos en toda Asia Menor, en todo el Oriente. Son ciudades, ¿vale? Esos montes se llaman Tel, T-E-L. Hay muchísimos, hay miles. Y cuando vas por Israel y por esas zonas ves muchos, decenas y decenas de teles, los ves. Y lo que son es una ciudad que fue conquistada, construyen encima y se hace un poco más alta, construyen encima, destruyen construyen encima y se hace un poco más alta, alta, hasta que queda un monte. Ese monte no es un monte, ese monte es una ciudad. Y entonces hay unos cortes que le hacen para ver, entran de diferentes ángulos y pueden ver las etapas de esa ciudad. Es increíble, pero es por toda esa zona, se ve muchísimo. Bien, entonces, estoy bajando por el camino que ellos bajarían, yendo hacia Belén, recuerda, porque hubo un edicto y tenía José que ir a firmar, porque José era de la familia de... ¿Os acordáis que la semana pasada, con Nazaret, dijimos que había vuelto una familia grande, había vuelto de Babilonia, de Judá, y en vez de ir a Judá, se habían instalado en el norte, en Nazaret, ¿vale? Pues esto para que os acordéis un poco. Bien, ahora vamos a llegar al Jordán y os voy a mostrar unas fotos que bajan por esta zona del Jordán. No me acuerdo de mirar, creo que serán unos 40 kilómetros, ¿bien? Aquí tenemos un puente que cruza el Jordán ahí, ¿bien? Y ahora, en el norte, todo es bastante verde, fértil. Cuanto más al sur, más seco. Igual que en el país de España, ¿no? En el norte, aquí en el País Vasco, verdoso, y cuanto más vas al sur, más y más seco, ¿no? Más y más feo, dirían algunos. Pero depende cuándo, hay momentos bonitos. Bien, entonces, aquí tienes... Este es el valle
del Jordán. ¿De acuerdo? Esos montes son los montes de Moab, de Amón y de Edom. Son montes, ya veis que están muy secos, veréis más, pero el valle tiene Jordán y ahora hoy en día se ve muchísima agricultura, pero por ahí pasa el río, no sé por dónde, pero pasa por ahí. Aquí podéis ver el valle ahí, ¿no? Y aquí podéis ver pues muchos cultivos y ahí están los montes. En este caso son montes yo diría de Amón, de los enemigos de Israel de Amón. Hoy en día es Jordania, ¿no? De Jordania. Bien, por aquí pasa el Jordán y estos son los montes de alrededor. Se hace cada vez más seco y aquí ya está al sur. Hay vegetación al lado del río, pero en cuanto te vas 10 metros o 20 metros del río, si no han robado el agua para regar, eso está sequísimo, ¿vale? Ahora, me va a mostrar unos vídeos, David, 2 vídeos, que vamos a ver, creo que son desde un dron. Y vamos a ver el río Jordán, para que os hagáis un poquito la idea. No es el Amazonas, es un río pequeño, solamente se hace grande en los tiempos de inundación. ¿Está ya? Ah, sí, mira, ya está. Vale, vamos a verlo, tiene 2 minutos. No tiene sonido, ¿Podéis quitarme las luces estas, alguien? No sé si hay alguien ahí. Gracias, Diego. Ah, mirad, un helicóptero, ¿no? Es el Jordán. Evidentemente esto es en tiempo de mucha lluvia, porque hay mucha agua, porque muchas veces tiene mucho menos, tiene muy poquita agua. Pues esto del dron no es. Creo que el otro es de un dron. Bueno, al final, un río es un río, ¿no? No cambia mucho. Pero este es literalmente el Jordán. Y no veo yo cuánto le falta, pero no debe faltar mucho. Y luego hay uno más. Bueno, vale, vamos al otro, David, porque el otro creo que es el aire. Creo, sí. Me parece que es del aire, no estoy seguro. Sí, no, es un dron, ¿no? Mira, ahí está. Depende de qué época del año, hay más verde que en otras eras, pero al norte hay mucho verde y al sur, vamos a ver fotos al sur, está completamente seco. De hecho, el mar está muerto y no crece nada, ni en el mar ni alrededor casi. Así que eso es típico del Jordán. Esta parte puede ser al norte de Galilea, no estoy seguro porque no saqué el vídeo. Sí, ahí se ve. ¿Puedes parar ahí, David? ¿Puedes volver? Un poquito. Si vuelve un poco más, poco más, poco más, poco más. Ahí. ¿Veis eso? Eso es el mar de Galilea. Eso quiere decir que esta imagen está al norte de Galilea, no está en la parte que hemos hecho en el viaje. ¿De acuerdo? Esto es el Jordán entrando a Galilea y luego sale otra vez. Bien, vale, pues vamos adelante, vamos a dejarlo, yo creo, y porque si no se nos va a ir mucho el tiempo. Muy bien, vamos a ver. ¿Ya? ¿Puedo, no? No me está haciendo caso de momento. Ahí. Vale, entonces, aquí estamos ya en Jericó, ya hemos hecho un viaje. ¿Cuánto tardarían? El versículo, el único versículo que nos habla del viaje, ¿qué nos dice? ¿De cuánto tiempo? Nada. Hay gente que lo hace. En marzo hay un grupo que se hace todos los años, se hace la caminata. Y tú puedes pagar ahí 1.000 euros o tal y puedes hacer la caminata. Tardan 11 días. 11 días caminando. Pero claro, también hacen un poco de turismo por el camino. La gente dice, los estudios dicen que como muy rápido, si no paraban,
y caminaban vamos, 8 horas buenas de caminar, les llevaría por lo menos 4 días. Y como mucho, normalmente les llevaría unos 8 días. Menuda caminata, Menuda caminata, y María a punto de dar a luz, ¿no? Entonces, pues ahora de Jericó, vamos a ver una foto de la zona de Jericó. Bien, aquí estamos viendo el Mar Muerto y el Jordán que le entra, no te sé decir dónde le entra el Jordán, me parece, sí, es ahí. ¿Veis ahí un poco de polvo, no? Donde entra, aquí hay también un wadi, pero eso no es el Jordán. Ese será el Jordán, y ya veis qué seco es, ¿no? Esto es de satélite, y ya cuando llega ahí en la zona de Jericó, eso está sequísimo, solamente un poco de donde hayan regado, me imagino. Y aquí ya está el Mar Muerto, ahí no vive nada, ¿vale? No vive absolutamente nada en este momento. Y ahí está el Jordán. Entonces ya veis que cuanto más abajo, más seco. ¿Bien? Ahora, estamos en Jericó y ahora nos queda el tramo famoso de Jericó a Jerusalén, donde ocurrió el buen samaritano. La parábola del buen samaritano. Era una zona peligrosa, de mucha subida, había muchos ladrones y en ciertas épocas del año sería peligroso cuando no había gente o no sé. Habían momentos y igual que aquí, ¿no? A veces temporadas peores que otras, pero era la manera normal. Entonces, subiendo ahora, vamos a hacer este recorrido, no es el último, pero casi. Ahora ya estás viendo cómo es la zona esa. Esta es la zona del sur, de Judá. Bien, por esa zona de Jericó. Estas son fotos que puedes encontrar en Google Earth o Google Maps, de gente que ha estado ahí, te saca la foto y te lo planta. Hay un montón. Yo muestro unas cuantas, pero ya veis, que eso, donde hay un poquito de riachuelo, de vez en cuando pues sale alguna cosa verde. Subiendo hacia Jerusalén, cuanto más te acercas a Jerusalén, más verde. ¿Bien? Ya aquí puedes ver la carretera principal que sube desde Jericó, y hay un poquito más verde, incluso se nota. Claro, mucho depende del tiempo del año, pero es innegable que cuanto más subes hacia Jerusalén, más verde se hace. Aquí se ve también más verde, hay muchos riachuelos pequeñitos que no tienen nada hasta que llueva, o si no hay algunos que son manantiales. Hay manantiales como este, que ya veis que está todo seco, pero hay un manantial de agua y por donde corre hay vegetación, ¿vale? Bien, entonces llegamos a Jerusalén, una foto nada más de lo que ellos no verían esto, pero es la zona lo que verían. Este es el monte del templo, esta zona de aquí, y ahora vemos ahí pues la Jerusalén moderna, ¿no? Pero este es el monte de los olivos, de donde se saca la foto, y ellos estarían muy cerca. Si no pasaron directamente por ahí, estuvieron al lado. ¿De acuerdo? Entonces, con eso llegamos a Belén, y Belén es donde estaremos el domingo siguiente, Dios mediante, mirando Belén. Pero, para simplemente un poco de introducción, aquí tenemos fotos de Belén, Belén moderna, evidentemente, sacados de un monte que se dice que es el lugar, se le llama el campo de los pastores. Belén estaba rodeado de montes y está rodeado de pastores, había muchos pastores, pero aquí creen que era el lugar de los ángeles que cantaron a los pastores, ¿no? Tradición, las tradiciones a veces son buenas, o sea, fiables, y a veces no. Algunas tradiciones vienen del siglo II y III y tienen bastante fidelidad, pero otras no. Entonces, en fin, si no lo dice la Biblia, cógelo con cuidado, ¿vale? Porque nunca se sabe exactamente. Muy bien. Entonces, nos queda un poco de tiempo, y con esto quiero hablar un poco del viaje y sacar un poco de enseñanza. Es el domingo de Navidad, tenemos gente que nos visita, y bienvenidos. Hay gente que está enferma, no voy a pedir la mano de cuántos habéis venido con gripe, pero sé que bastantes, y los peores han quedado en casa, mejor, ¿no?
Pero vamos a coger unos minutos y hablar de este viaje que hicieron José y María, y luego saltar de ahí a dos temas más. Primeramente, pensando en el viaje, simplemente el viaje de ellos, me imagino la persona más incómoda, María, ¿no? Me imagino. Incómoda por lo menos físicamente, ya sea en burro o ya sea caminando, de 9 meses, ella estaría sufriendo, pero entendía que esa era la voluntad de Dios de ir con su prometido José, con su marido, y había que hacerlo porque era la ley, ella entendía que esa era la voluntad de Dios, y ella pues sufriendo en el camino durante 4, 5, quizás 6 días. También pienso yo que sufriría José, ¿no? Yo me imagino el marido en situación así, ¿qué estaría haciendo? Intentando por todos los medios que el viaje sea lo más cómodo posible o lo menos incómodo. Y honestamente, cualquier marido que valga un poco de su peso en oro, ¿no? El marido cuando se va de viaje y hay algo inconveniente, hay algo difícil, hay algo duro, se estropea el coche, hay una avería, un accidente, ¿quién lleva la responsabilidad? ¿Quién es el que tiene que sufrir en ese momento con los detalles? Pues sería el marido, y en este caso sería José. Entonces, yo creo que había sufrimiento por parte de María y de José, solamente en el viaje, así sencillo. Un sufrimiento bastante fuerte. Quizás el que menos sufría era el Señor, ¿verdad? El bebé. Él iba el más guardado. Pero ellos estaban sufriendo en parte por obediencia a Él. El bebé que estaba dentro de María era la causa, digamos, en cierto modo, del sufrimiento de ellos en ese momento, el sufrimiento del viaje. Entonces, cuando pensé en eso, esa angustia de hacer un viaje a punto de dar a luz, pensé en nuestro viaje, en tu viaje y en el mío. El viaje en esta vida, ¿acaso no tenemos también sufrimiento? Yo sé que muchos estáis ahora mismo sufriendo mucho. Estáis en un viaje, el viaje de la vida, y estáis sufriendo. Algunos, o algunas veces, mejor dicho, algunas veces sufrimos por nuestras decisiones. ¿A que sí? ¿Sí o no? ¿A que sí? Sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones. De alguna manera esas las podemos llevar, por lo menos en la lógica las podemos llevar. Pero también sufrimos por motivos que no eran nuestras decisiones, ¿verdad? Sufrimos igual por decisiones de otras, o sufrimos simplemente porque nos llega algo. ¿Qué maneras hay de sufrir? Bueno, está la de salud. ¿Cuántos han sufrido en su salud de alguna manera? ¿Cuántos habéis sufrido en la salud de alguna manera? Sí, ¿no? Yo miro y veo, puedo pensar en enfermedades, puedo pensar en accidentes, puedo pensar en una serie de dolores fuertes, intensos, igual no de toda la vida, pero en momentos. Y no eran accidentes, eran cosas que nos vinieron. Esas nos cuestan más llevar a veces. Porque
Porque decimos, es que no hice nada, no fue mi culpa, ¿no? Hay sufrimientos de salud, hay sufrimientos emocionales, hay sufrimiento laboral. Ya he pasado con algunos hermanos las dificultades del trabajo. Hay también sufrimientos espirituales, donde hay periodos de tremenda angustia espiritual. ¿De dónde vienen estos sufrimientos? Porque en esta pareja primera sufrieron pues por el viaje que tenían que hacer. Pero nosotros todos sufrimos. La Biblia nos dice en Romanos 5:12, un versículo muy importante. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero la muerte, normalmente pensamos en ese final, ¿no? La muerte cuando la persona deja de respirar. Pero en el libro de Génesis, capítulo 2, Dios les dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no moriréis. ¿Cómo? No comerás, perdón, sí. No comerás porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y a qué se refiere esa muerte? Porque no murieron en el mismo día. Murieron 900 y pico años más tarde. Esa muerte incluye no solo la muerte final, sino incluye el proceso de morir, que es todo el sufrimiento que el ser humano y la creación ha tenido encima desde esa fecha y que se ha ido desarrollando hasta el día de que hoy en día tenemos, yo diría, miles de enfermedades que no existían hace 1000 años. No le vamos ganando el terreno, ¿eh? La ciencia, la medicina no le va ganando el terreno a las enfermedades. La gente vive más en algunas sociedades, pero vive mejor. No. ¿Por qué se quitan la vida entonces si viven mejor? Alarga la vida, pero no la calidad de vida, porque en el día que ellos comieron, empezaron a morir y el sufrimiento es parte de ese proceso. Y nos llega el sufrimiento de otros lados, nos llega por nuestras decisiones, pero al final estamos sufriendo por el pecado. Entender eso es importante. Nos soluciona muchos problemas o nos aclara muchas dudas, ¿no? En Isaías 53 llegamos entonces al tercero, ya el último pensamiento que quiero compartir. Es un mensaje un poco diferente, construido sobre el viaje de ellos, ¿no? Por el Jordán. El sufrimiento de José y María. Luego abrimos y hablamos del sufrimiento nuestro, que cada uno tenemos o tendremos o hemos tenido. Pero ahora hablamos del sufrimiento del Señor, del bebé que nació. Dijo Nico esta mañana, buena manera, dice, claro, la Navidad es el principio. Diría, sí, pero ese niño nació para morir. Sí, pero nació. Pero luego cuando vas a la muerte 3 días después, ¿qué hay? Resurrección. Entonces no es todo malo, ¿qué va? Empieza bien y termina bien. En el medio está esa muerte, ¿no? Y el Señor sufrió, y la diferencia de la muerte, del sufrimiento del Señor que el tuyo y el mío es que el del Señor fue voluntario y fue sufriendo por ti y por mí. Él no tenía que sufrir, decidió tomar ese sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero lo hizo a propósito, voluntario. Fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y eso fue desde Isaías, desde los años 800 antes de Cristo. Y cuando el Señor estaba con sus discípulos, ¿qué les decía? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hemos visto el sufrimiento un poco de José y María, luego hemos saltado al sufrimiento que nos toca a todos nosotros por culpa del pecado, y finalmente el sufrimiento del Señor Jesús, donde Él tomó voluntariamente nuestro sufrimiento. Un capítulo más tarde dice: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Él sabía que iba a sufrir y entró con los ojos abiertos al sufrimiento. Capítulo 20. He aquí subimos a Jerusalén, dijo él, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y el Señor sabía eso. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Con esos versículos vamos a recordar y terminar que entramos en la Navidad dentro de 2 días. Estaremos el día de la Navidad. Estaremos con familia, con amigos, con vecinos que no conocen al Señor igual. Y tendremos que tener mucha sabiduría y mucha gracia para saber cómo ser luz, para que no pase la Navidad, que no pase la Navidad como pasan tantas veces, sin ningún significado más que recuerdos de familia y de lo bueno que comimos. La Navidad es mucho más que eso. Y lo sabemos. ¿Cómo transmitirlo? Ahí es donde necesitamos gracia y verdad y sabiduría.